Ahora, para este circuito nos piden determinar la corriente a través del resistor de 25 ohmios y el de 20 ohmios si sabemos que la corriente a través del resistor de 6 ohmios es de 4 ohmios. Entonces, para iniciar con este problema, bien, si nosotros conocemos que la corriente que fluye por esa resistencia de 6 ohmios es 4 amperes, nosotros pudiésemos determinar cuánto es el voltaje que hay en la resistencia de 6 ohmios. ¿Okay? Aquí sería más, menos, y aquí tendremos el voltaje. Ahora, ese voltaje en la resistencia de 6 ohmios va a ser igual a la corriente que fluye por ahí, que sería de 4 amperes, multiplicado por 6 ohmios. Por lo tanto, aquí tengo que esto es 24 voltios. Ahora, ese voltaje que hay en la resistencia de 6 ohmios es exactamente el mismo voltaje que hay en la resistencia de 8 ohmios porque esas dos resistencias están conectadas en paralelo. Así que yo puedo decir que el voltaje en la resistencia de 8 ohmios es igual al voltaje que hay en la resistencia de 6 ohmios, que es igual a 24 voltios, porque están en paralelo. Bien, entonces, si esas resistencias tienen el mismo voltaje, yo pudiese determinar cuánto es la corriente que fluye por esa resistencia de 8 ohmios. Entonces, esa corriente sería igual, aplicando ley de Ohm, al voltaje que hay en la resistencia de 8 ohmios dividido entre 8 ohmios, lo que es igual a 24 voltios dividido entre 8 ohmios, que es igual a 3 amperes. Entonces, una vez nosotros tenemos la corriente que fluye en la resistencia de 6 ohmios, recuerden que esto está haciendo algo más o menos así. Y tengo la corriente que fluye en la resistencia de 8 ohmios, que está haciendo algo más o menos así. Entonces, yo aquí en este punto pudiese escribir una ecuación de nodo, porque la suma de esas dos corrientes va a ser igual a la corriente que sale de ese nodo. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, yo pudiese decir que la corriente de la resistencia de 6 ohmios más la corriente en la resistencia de 8 ohmios, que son las corrientes que entran al nodo, va a ser igual a la corriente que sale del nodo, que es la corriente de la resistencia de 25 ohmios. ¿Okay? Entonces aquí reemplazo ya los valores que conozco. Esto sería 4 amperes más 3 amperes es igual a la corriente en la resistencia de 25 ohmios. Por lo tanto, esa corriente va a ser igual a 7 amperes. Ahora, ¿cuál es el otro dato que nos pide el problema determinar? Es la corriente que fluye en la resistencia de 20 ohmios. Entonces, para eso yo tendría que determinar cuál es la caída de voltaje que hay en esta resistencia de 25 ohmios. Y de allí entonces puedo escribir que el voltaje en la resistencia de 25 ohmios va a ser igual a la corriente que fluye por allí, que son 7 amperes, multiplicado por 25 ohmios. ¿Okay? Entonces, cuando yo realizo esta operación,
a mí me va a quedar que esto es igual a 175 voltios. Ahora, ¿qué me faltaría entonces a mí determinar cuál es la corriente que fluye por esta resistencia de 20 ohmios? Por lo tanto, yo tendría algo más o menos así. Y allí puedo escribir una ecuación de malla con una malla que va más o menos por aquí. Todo alrededor de esa malla. Entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff, yo puedo decir que menos el voltaje en la resistencia de 20 ohmios más el voltaje en la resistencia de 8 ohmios más el voltaje en la resistencia de 25 ohmios va a ser igual a 0. Y de ahí entonces determino que el voltaje en la resistencia de 20 ohmios va a ser igual al voltaje en la resistencia de 8 más el voltaje en la resistencia de 25. Que cuando reemplazo estos valores, a mí me va a quedar 24 voltios más 175 voltios, que es igual a 199 voltios. Ahora, una vez conozco el voltaje que hay en esa resistencia, entonces yo puedo aplicar que la corriente en la resistencia de 20 ohmios va a ser igual al voltaje en esa resistencia dividido entre 20. Por lo tanto, esto sería 199 dividido entre 20, que me da igual a 9.95 amperes.